enseñar cómo funciona el sistema que haga cualquier tipo de suma. El problema con esto es que el día que el sistema tenga una falla, nosotros se entendería que debemos tener los conocimientos básicos para identificar un resultado incorrecto. Y esto me lleva a otros temas que vamos a ver a continuación. Repito, lo importante en este tema es que nosotros no dejemos de aprender las bases, porque solo las bases nos van a poder permitir identificar cuando una máquina falla. De lo contrario, si una máquina arroja un resultado incorrecto, bueno, pues yo no voy a tener la forma de poder identificar que me encuentro, insisto, frente a un resultado incorrecto. Muchas gracias Jesús Alvarado Arias por hacernos llegar este comentario que, insisto, bastante acertado. El licenciado Daniel Sandoval, a quien también le envío muchos saludos, nos comenta, sobre el derecho como parte fundamental de la contaduría, es importante capacitarse dirigido al derecho. Más que nunca, la abogacía y la contaduría deben trabajar de la mano. Exactamente, contador Daniel Sandoval. ¡Qué barbaridad! Nos están haciendo llegar comentarios muy interesantes y espero que me dé tiempo de concluir con todo lo que les traigo preparado para esta mañana, pero tal cual como usted lo comenta, licenciado, esto lo he dicho siempre. Miren, cuando nosotros nos encontramos ante un asunto de defensa fiscal, el contador es un elemento indispensable, sin el cual, repito, indispensable, sin el cual pues sería complicado llegar a buenos términos cuando nos encontramos frente a una controversia en materia fiscal. Nosotros los abogados somos quienes ponemos sobre la mesa las interrogantes, es decir, la crítica que se hace al acto de autoridad respecto a que cumpla todos y cada uno de los requisitos que la ley establece debe cumplir. Pero un contador es el experto que nos tiene que estar asesorando, que tiene que estar con nosotros trabajando de la mano, repito, para poder llegar a buenos resultados. Ahora, cuando nosotros nos encontramos frente a un asunto penal fiscal, debe existir una tríada que es indispensable para tener los mismos resultados positivos, y es un abogado penalista, un abogado fiscalista y un contador. Esos tres perfiles son, repito, importantísimos para poder atender un asunto de estas características. Entonces, tal cual como usted lo señala, contador, muchísimas gracias por hacernos llegar sus comentarios. Y ahora sí, vamos a continuar con el tema porque vamos en los antecedentes, ya estamos llegando a 2012, pero todavía nos hace falta la parte más importante. Licenciada, yo ya quiero saber qué está pasando hoy en día, yo ya quiero saber cuál es la tecnología que utiliza el Servicio de Administración Tributaria, que es lo que nos interesa. Bien, en 2012, ojo hace cuánto tiempo, Google crea un superordenador que es capaz de aprender a través de YouTube a identificar gatos y caras, así como cuerpos humanos. Es decir, hace una lectura facial que lo lleva a identificar ante qué tipo de ser vivo nos encontramos, ¿ok? Ojo, esto es desde 2012. En 2014, y aquí viene otro antecedente que, salvo su mejor opinión, pero a mí me dejó pensando bastante. En 2014, una inteligencia artificial que se llama Eugene Gostman, es un bot, ojo con esto, resulta que fue capaz de engañar, y esto es lo que platicábamos en un principio, ojo, fue capaz de engañar a 30 de los 150 jueces que analizaron el test de Turing. ¿Se acuerdan del test que platicamos hace algunas plantillas de esta charla? Les decía, licenciada, ¿para qué sirve ese test? Bueno, pues eso nos permite identificar, o al menos antes de 2014, nos permitía identificar cuando nosotros nos encontrábamos ante una máquina o ante una persona. Bueno, pues en 2014 este bot supera el test de Turing y confunde a 150 jueces, haciéndoles creer que estaban hablando con un niño ucraniano de 13 años. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, repito, salvo su mejor opinión, yo estaría muy interesada en que se emitiera regulación jurídica al respecto. ¿Por qué? Porque pensemos que la inteligencia artificial se puede utilizar y se debe utilizar para eficientar actividades obviamente lícitas, ¿no? Pero debemos ser realistas
y no ser ingenuos y entender que así como se puede utilizar para cuestiones lícitas, pues también se puede utilizar para cuestiones ilícitas. Entonces, es un tema delicado el hecho de que una inteligencia artificial haya confundido a expertos, al menos 150, y que los haya pues llevado al error de creer que se estaba hablando con un niño ucraniano de 13 años. Esto es, salvo su mejor opinión, repito, esto ya es una cuestión delicada. ¿Okay? Y fíjense, desde 2014, otro antecedente importante es pues la primer máquina que también le gana a un jugador profesional, esto en otro deporte, y pues lo que ustedes pueden ver son personas que llevaron una preparación impresionante para poder llegar a concursar en estos pues en este tipo de deportes, y tenemos una inteligencia artificial que en días lo supera, ¿ok? Bien, ahora sí, lo que nos interesa, licenciada, está perfecto, muchas gracias por los antecedentes, pero ¿qué está pasando en la actualidad? Pues miren, vamos a hablar a continuación de una actualidad comercial, repito, que avances tecnológicos vinculados con inteligencia artificial estamos utilizando ya en la actualidad, pero desde un enfoque comercial, es decir, lo pueden ustedes adquirir a través del pago de determinada cantidad. No estamos hablando de nada que quede reservado o con el carácter de confidencial, ¿ok? Bien, bueno, pues esta tecnología, esta inteligencia artificial es encaminada a procesar una serie de datos que le son implantados. Todos conocemos perfectamente a Siri, que es un asistente personal de los equipos de Apple, y bueno, pues esta tecnología, repito, ya es inteligencia artificial y nosotros podemos tener acceso a ella pues de forma muy rápida. ¿Cómo funciona Siri? Y miren, déjenme decirles que aquí ya empezamos a platicar de cuestiones técnicas, pero que son importantes para que podamos entender cuál es la tecnología que se utiliza por parte de las autoridades. ¿Cómo es que funciona Siri? Siri funciona a través de una base impresionante de datos que es, pues, con la cual se alimenta, y a través de un cálculo de probabilidad, Siri identifica si se trata de las palabras que en su momento le tienen que dar a que nos responda en la forma en la que lo hace. Siri, repito, se alimenta de una base de datos. A ver, aquí tenemos una pregunta, una duda que nos hacen llegar, que me parece que es bastante interesante. Nos dice el contador Abraham: licenciada Yuseli, hace poco recibí un correo de buzón tributario del SAT que decía: se ha enviado un acto administrativo identificado con el número de trámite X para notificación en el buzón tributario. Este trámite estaba sin número, solo estaba el signo de porcentaje. El contador Abraham se mete al buzón, ingresa al buzón y resulta que no había ninguna notificación. Esta pregunta la lanza al foro y aprovecho aquí para compartírselas. Nos dice: ¿esto le ha pasado a algún colega? ¿Les ha pasado alguna cuestión similar? Y muchas gracias por su atención. Bueno, contador Abraham, le enviamos un saludo. Muchas gracias por hacernos llegar su duda. Insisto, esta pregunta no solamente me la hace llegar a mí, sino que la plantea al foro para ver si hay algún otro colega a quien le haya pasado. Y déjeme decirle, contador, lo siguiente. Mire, usted acaba de hacer la pregunta exacta que nos va a dar pie a preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el sistema que utiliza el SAT? Me refiero a buzón tributario. ¿Cuál es la tecnología que utiliza? Me refiero a portal del SAT. ¿Y cómo sabemos nosotros los ciudadanos de la certeza de esas herramientas tecnológicas? Y me refiero a que se encuentren aprobadas, certificadas o calibradas por una institución especializada, y que, repito, eso a nosotros nos dé la certeza de que la autoridad está utilizando herramientas pues que no van a fallar, o al menos el riesgo o la probabilidad de que fallen es mínima. Déjeme, mire, le voy a poner un post-it a esta pregunta que nos hace usted, contador Abraham, porque es justamente en la que nos vamos a basar para hacernos las interrogantes que vienen más adelante en la plática. Pero déjeme darle un adelanto. En estas épocas, no solamente a raíz de la pandemia, que eso obviamente sí potencializó muchísimo las fallas que ha estado teniendo el sistema, pero justamente en estas épocas
por una saturación, que es lo que se maneja muchas veces por parte de las autoridades, se nos dice que el sistema está fallando ya que se satura por el número de usuarios. Entonces, si usted ingresa a su buzón tributario y no tiene ningún acto pendiente de notificar, yo le voy a dar esta recomendación. Y para todas las personas que nos están viendo que se pudieran encontrar en las mismas circunstancias. Número 1, tomen impresión de pantalla de este error que les está arrojando, y me refiero a que el contador nos decía, no aparece número de folio, no aparece número de acto. Tomen registros de estos errores y presenten una inconsistencia para que quede registro a nivel institucional de que falló el sistema. Les voy a decir por qué. Nosotros en algún momento tuvimos un caso en el que, número 1, previo a esto, déjenme contextualizar para que todos me entiendan. Miren, las notificaciones de carácter electrónico funcionan de la siguiente forma. Número 1, llega el famoso aviso a un correo electrónico, que es el que nos comentó el contador Abraham. En este aviso lo único que nos dice, ojo, repito, al correo electrónico que nosotros designamos para medio de contacto, en este aviso solamente nos dice que tenemos un acto administrativo pendiente de notificar. Ahora, una vez que llega este correo, nosotros tenemos un plazo de 3 días hábiles siguientes para poder ingresar al buzón tributario. ¿A qué se refiere, licenciada, con ingresar? Bueno, esto me parece que todos estamos familiarizados, a esto sí, que es el hecho de, pues ingresar puede ser a través de nuestra firma electrónica para ver justamente en este repositorio qué acto tenemos pendiente de notificar. Bueno, pues nosotros entramos y entonces al hacer clic nos tenemos ya por notificados. Esto es una forma en la que se puede notificar. Ahora, la otra forma es cuando nosotros no ingresamos al buzón tributario en el plazo que les comenté. ¿Qué es lo que va a pasar? El propio Código Fiscal de la Federación lo señala. Al cuarto día se tendrá por convalidada la notificación, es decir, se tendrá por notificado, y entonces los efectos de este acto administrativo que se pretende notificar, bueno, pues surtirán conforme a ley. Ahora, el contador nos señala, resulta que me llegó un correo electrónico, pero no tiene número de folio, ¿no? Y cuando yo entro a buzón tributario para ver el acto, para ver las constancias de notificación que se desprenden derivado de este acto, pues resulta que no tengo absolutamente nada. Les decía, les voy a platicar un caso real. Resulta que en X contribuyente nunca llegó el aviso al correo electrónico, posiblemente porque existía registrado con un error. Cuando ingresaba a buzón tributario, que esto por lo general se llevaba a cabo diariamente porque tenían que checar algunos otros trámites, bueno, pues resulta que no se encontraba ningún acto pendiente de notificación hasta que en un momento, un día que ingresan al buzón tributario, aparece un acto cuya fecha de notificación tenía 25 días previos al momento en el que era visible en el sistema. Entonces, aquí, como abogada, déjenme decirles lo siguiente, miren, nosotros tenemos un artículo que es el 68 del Código Fiscal de la Federación, que establece la presunción de legalidad de los actos de autoridad. Licenciada, ¿por qué nos está hablando ahora de presunción de legalidad? Porque a lo que quiero llegar es quién tendrá la carga de acreditar la falla en el sistema. Ojo con eso. Entonces, contador, mi recomendación, guarde constancia absolutamente de todas estas fallas, presente esta inconsistencia, para que entonces a usted se le otorgue un número de folio justamente del cual hizo del conocimiento de la autoridad esta inconsistencia, y eso en algún momento le sirva de sustento si se requiere acudir a juicio por un acto que pues la autoridad notificó. Entonces les decía, repito, esto es un caso real. El 68 del Código nos dice, bueno, todos los actos de autoridad gozan de una presunción de validez. Entonces, abogados, ¿a quién le corresponde la carga de la prueba? De entrada, al contribuyente. Ahora, hay por ahí una excepción que es cuando el contribuyente niegue lisa y llanamente los actos que dieron origen o que motivaron esa resolución o ese acto de autoridad. Si el contribuyente dice, niego lisa y llanamente que,
gracias a esa negativa se revierte la carga probatoria, pero aquí hay que ser muy cuidadosos, porque si esta negativa implica la afirmación de distinto hecho o de distinta circunstancia, entonces la carga de acreditar nunca se revierte, siempre se quedó con el contribuyente, y si no se logra acreditar en un medio de defensa, bueno, pues ahí tenemos un problema, porque recordemos que es un principio básico de la carga de la prueba que quien afirma está obligado a probar. Y en este caso, ante una presunción de legalidad, nosotros ya de entrada tenemos la carga de acreditar, ¿ok? Entonces, contador Abraham, por favor, espero que haya sido clara en esta respuesta. De lo contrario, háganos llegar su adendum a esta duda para que la ampliemos más o platiquemos más al respecto. Bien, nos hacen llegar otros comentarios. El licenciado Daniel Sandoval nos dice: excelente plática, licenciada, como siempre a la vanguardia en la información, un abrazo muy fuerte. Le envío un fuerte abrazo, contador. Muchísimas gracias por estarnos viendo, sobre todo por hacernos llegar sus comentarios. Sergio Antonio Pérez Puerto nos dice: buenos días, el uso de la inteligencia artificial se puede catalogar que es inconstitucional, ya que la ley, ojo con esto, ya que la ley Federal de Protección de Datos de los Particulares y la Carta Magna menciona que debe tener el consentimiento del tercero. Además, el uso excesivo de las facultades de comprobación, como las revisiones profundas de materialidad, suspensión o cancelación definitiva de sellos digitales, deja bloqueada a la empresa sin poder operar sus timbrados de comprobantes fiscales digitales por Internet. Razón de negocios, sustancia económica. En este sentido, se puede utilizar las herramientas de medios de defensa fiscal. El año anterior, con el inicio de la pandemia, se observó cómo negociaron con los grandes contribuyentes, y vemos actualmente una autoridad totalmente recaudatoria, aunque no hay nuevos impuestos o incrementos en tasas. Sergio Antonio Pérez Puerto, muchísimas gracias por su comentario. Y miren, otro comentario que justamente es el que vamos a abordar en esta plática. Licenciada, ¿de qué nos sirve que nos platique qué es inteligencia artificial? ¿De qué nos sirve que nos platique cuál es el tipo de inteligencia artificial que ya utilizan las autoridades fiscales? ¿Y de qué nos sirve que, como vamos a ver más adelante, no estoy concluyendo nada, simplemente es un adelanto, de qué nos serviría que no existiera regulación al respecto, sobre todo regulación para el uso por parte de las autoridades? Nos dice Sergio Antonio Pérez Puerto: bueno, pues nos encontramos ante actos que, como vamos a analizar, podemos concluir que sean ilegales, inconstitucionales o inconvencionales cuando hablamos de cuestiones internacionales. Y eso es justamente el objetivo de esta plática, que ustedes al final del día concluyan si la autoridad emite un acto de molestia con base en el uso de estas herramientas tecnológicas. ¿Será que tendremos nosotros o que estaremos en presencia ante una causal de nulidad lisa y llana del acto o resolución administrativo? Y bueno, ya hasta ahí nos vamos a quedar. Esto, insisto, lo vamos a ver más adelante, pero hay que continuar con el tema porque sus comentarios están muy interesantes y yo me quiero quedar aquí toda la tarde leyéndolos, pero ¿de qué sirve si al final del día no abordamos a lo que veníamos? Entonces, vamos a continuar. Existe otra inteligencia artificial que ya también es de uso comercial, que se denomina CareScore. Fíjense por favor a qué se está encaminada esta inteligencia artificial. Esto ya tiene que ver con el campo de la salud. Licenciada, ¿qué es lo que cuáles son los servicios que ofrece esta inteligencia artificial? Fíjense, abogados. Lo que hace es proporcionar una gestión personalizada de la atención médica. Esta inteligencia artificial genera un análisis predictivo y prescriptivo en tiempo real. ¿Para qué? Para reducir intervenciones hospitalarias. Es decir, te hace un chequeo previo para que en lugar de que un especialista de forma física, un médico, perdónenme, para que en lugar de que un médico te analice, te haga estudios y entonces te remita ya con el especialista correspondiente, bueno, pues esta aplicación lo hace, repito, es una inteligencia artificial que se aplica pues en temas de salud. Ahora, aquí es una cuestión bien delicada y por eso hago el llamado a mis colegas abogados o estudiantes de la licenciatura en Derecho por lo siguiente. ¿Qué se preguntarían aquí ustedes? Lo que yo me preguntaría es, ¿cuál es el riesgo del tratamiento que se prescribe por parte de esta aplicación? ¿Qué pasaría si la aplicación, derivado de esta lectura,
determina vamos a decir, una predicción errónea, lo cual genera que el sujeto no acuda de forma inmediata con el especialista que tenía que haber hecho. Es decir, vamos a ser prácticos, vaya. Todos aquellos inconvenientes que se pueden presentar ante un especialista de la salud, y me refiero como conclusión final a una negligencia médica, pudieran llegar a ser atribuibles a esta aplicación. En caso de serlo, ¿cuál sería la responsabilidad civil o penal que se pudiera desprender? Y bueno, este es un tema, repito, que se tornará bastante interesante en tribunales. Otra inteligencia artificial que tenemos es ADEX y pues este es un software, esto está encaminado al tema de la publicidad, que automatiza el manejo de audiencias y los presupuestos de los anuncios en varias plataformas. Esto, repito, está encaminado al tema publicitario y bueno, pues los niveles de riesgo reducen drásticamente. ¿Qué pasa con ADEX? Bueno, esta inteligencia artificial, como ustedes lo pueden ver en su pantalla, ya utiliza el volumen de datos que se conoce como Big Data. Ahora, este volumen de datos es en su momento lo que utiliza, se los adelanto, la inteligencia artificial por parte del Servicio de Administración Tributaria. Necesita alimentarse de algo y eso, algo de lo cual se alimenta, pues es justamente los datos que ya tiene gracias a 1, Registro Federal de Contribuyentes, 2, comprobantes fiscales digitales por Internet, 3, contabilidad electrónica. ¿Ok? Entonces, repito, esos son los datos con base en los cuales las autoridades fiscales, o mejor dicho, la inteligencia artificial utilizada por la autoridad fiscal se alimenta para poder llegar a las conclusiones que más adelante vamos a ver. Alicia, finalmente tenemos otro bot, pero este está encaminado a las instituciones financieras. De hecho, es en Paraguay que se utiliza esta inteligencia artificial y sigue la misma suerte que la inteligencia artificial utilizada por la autoridad fiscal denominada OrientaSat. Es decir, es un chatbot que se encarga, pues, en la medida de las posibilidades de su propia programación, de dar contestación a las dudas que pudieran tener los cuentahabientes, al menos en esta institución bancaria que, repito, es de Paraguay. Bien, ahora sí. Vamos a recapitular, perdónenme un poquito de lo que hemos estado viendo. Número 1, iniciamos explicando qué es inteligencia artificial. Número 2, hablamos sobre los antecedentes de la inteligencia artificial que nos llevan justamente a lo que analizamos previamente, que son ya los casos reales y comerciales del uso de inteligencia artificial en distintos sectores. Veíamos el sector salud, veíamos el tema bancario, el tema publicitario, etcétera. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a ver a continuación son casos reales de hasta dónde ha llegado la tecnología en el contacto directo con el ser humano. Ahora, uno de los casos que vamos a ver a continuación, como tal, está vinculado con prótesis que tienen el uso de la robótica para poder, pues, repito, vincularse al ser humano, pero los casos que vamos a analizar son temas controversiales porque nos llevan al límite de preguntarnos hasta dónde sí. Es decir, sin mayor preámbulo, miren nada más ustedes. Desde 2004, y aquí repito, y perdónenme que sea tan reiterativa al respecto, pero estoy tratando de hacerles llegar esta información sin que se me vayan a preocupar, pero sí nos vamos a ocupar de analizar si existe regulación al respecto. Miren, desde 2004, un joven británico permitió que se le instalara una antena que lo que hace es posibilitarlo para descifrar, fíjense nada más. Número 1, desde 2004. Número 2, tenemos la conexión de una antena a un ser humano. Número 3, le permite descifrar colores invisibles al ojo humano, como son
el tema de los infrarrojos y el tema de los ultravioletas, le permite percibir imágenes, videos, música o incluso llamadas telefónicas directamente en su cerebro, desde aparatos externos. Es decir, es como si, o mejor dicho, más que como si, es un cerebro conectado a una computadora. Ya no necesitamos un dispositivo móvil externo, como en su caso sería la computadora que tengo aquí o el teléfono celular que tengo aquí. Está conectado, repito, directamente a su cerebro. Las transmisiones se hacen sin necesidad de un intermediario. Ahora, lo que yo les pido es que vean el año del cual les estoy platicando. Es 2004. A esto se le conoce, esta intervención, y les pido también por favor que pongan un post-it a sus apuntes, porque a esto se le conoce como biohacking. ¿Qué quiere decir? Este tema, y acuérdense de la licenciada Fernanda cuando ustedes escuchen en los próximos 3 o 4 años, este tema va a tener un repunte a nivel mundial porque es justamente lo que se pretende. Miren, cuando estuve en contacto con estos antecedentes para poder platicar el día de hoy con ustedes, hay muchísimos estudios, por lo general son muy pocos los que ya están traducidos al idioma español, pero hay muchos estudios en donde se establece que el objetivo final es que el ser humano aprenda conectándose a este tipo de elementos tecnológicos, es decir, que ya no va a ser necesario que en algún momento dado, y esto lo vislumbro a futuro, claro está, pero pudiéramos llegar al grado tal de que ya no sea necesario que nuestros niños cursen 3 años de kinder, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria y 5, 7 o 12, dependiendo, claro está, de la carrera que quieran elegir, pero ya no será necesario que cursen esos grados académicos para poder tener el conocimiento que justamente esos grados académicos dan. Entonces, y eso, repito, eso lo tenemos hoy en día. Si desde el año 2004, que es hace cuántos años ya se daba, entonces hoy en día el objetivo es conectar el cerebro humano a una serie de datos que puedan ser incorporados a través del biohacking. Entonces, pues aquí el tema de la inteligencia artificial vinculado con los seres humanos, por eso les decía, estos casos que estamos analizando son casos que pueden generar controversia. ¿Por qué? Porque ya estamos en presencia no solamente de derechos, sino de alcances que pudieran llegar a tener, que a la fecha nosotros todavía pues no hemos tenido el entendimiento necesario para poder legislar al respecto. ¿A qué me refiero? Contadoras, contadores, abogados, abogadas, estudiantes. A la fecha nosotros no tenemos regulación respecto al uso de la inteligencia artificial por parte de nuestras autoridades. Entonces, y bueno, aquí ya como dicen mis chicos en el aula, licenciada, ya se spoileó toda su plática, ya llegué, ahora sí, ya lo afirmé, ya llegué a una conclusión, pero pues vamos a desmenuzar el por qué les digo esto, ¿ok? Miren, esto es el objetivo de esto que les estoy planteando aquí. Claro que interviene el tema jurídico, claro está. Sin embargo, la charla, el tema trascendental que nos ocupa en esta mañana es abordar el tema de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, perdónenme. Es decir, hasta dónde llega el uso de la inteligencia artificial por parte del SAT. ¿Está regulada o no está regulada? Y en caso de que no esté regulado, bueno, pues, ¿cuál es la trascendencia respecto a la esfera jurídica de los contribuyentes? Ese es el tema trascendental que nos ocupa esta mañana. Sin embargo, es importante sembrar este tipo de dudas respecto a casos reales que pudieran llegar a ser planteados el día de mañana en un tribunal. Porque, pues, no sé a ustedes qué se les pueda llegar a ocurrir, pero ¿qué pasaría si el día de mañana tenemos pilotos aviadores que aprendieron 3 minutos antes de poder maniobrar un avión o una avioneta, lo que ustedes consideren, y resulta que pues esa información que les fue insertada nunca tuvo un periodo prudente de práctica y se permite a esos sujetos que puedan operar un avión en donde viajan pues más personas? A mí es lo que se me ocurre. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar este límite para el uso de la inteligencia artificial, o en este caso de la tecnología? ¿Okay? Miren, este es otro caso. Resulta, ojo, desde 2014 tenemos a una joven inglesa
que su nombre es Daniel. ¿Qué pasa con ella? Ella tuvo un problema en su pierna derecha, motivo por el cual se la tuvieron que amputar, pero le pusieron una prótesis. Entonces ella competía en el tema de pues atletismo paralímpico. Pues gracias a esta prótesis es que le era posible competir. La cuestión es la siguiente. Ella se dio cuenta que el rendimiento de la prótesis era notablemente mayor al de su pierna. Entonces lo que pidió fue que le amputaran la pierna izquierda, que era la que pues tenía actualmente sana, estamos hablando de 2014, pide que le amputen su pierna izquierda porque se dio cuenta, número uno, que esta pierna no le daba la misma velocidad, tenía el tema de los calambres y podía mejorar sus tiempos drásticamente si utilizaba también otra prótesis en su pierna izquierda. Aquí la pregunta es la siguiente. No solamente, bueno, en este caso estamos hablando de una menor de edad, motivo por el cual su familia pues tiene todo que ver, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente, ¿los médicos están autorizados para llevar a cabo este procedimiento? Ahora, ¿hasta dónde, en caso de que la familia pues otorgue su aceptación, hasta dónde también la familia